Bienvenidos todos a una nueva conversación, una nueva presentación del libro, en esta que es la primera jornada virtual del libro universitario organizada por la editorial de la Universidad del Rosario. Bienvenidos. Recuerden que estamos en una semana más, son 2 semanas, ya tuvimos la primera, esta es una semana más en donde tenemos lecturas compartidas, presentaciones del libro, tenemos un montón de contenido que estamos generando desde la editorial para mostrar todo el conocimiento publicado por la editorial de la Universidad de Rosario. Bienvenidos. Y estamos acá para una presentación más del libro, y es un libro bien importante porque es un libro de esta nueva escuela que nos acompaña en la Universidad del Rosario, pero bueno, ya vamos a hablar más de ello enseguida. El libro es Voces diversas y disruptivas en tiempos de Revolución 4.0. Bastante que decir. El viernes tuvimos un evento también, si ustedes no lo han visto, está en el canal de YouTube de la editorial de la Universidad de Rosario. Vayan, le echan un ojo también porque estuvieron hablando algunos profesores con algunos investigadores de justicia que estuvieron hablando ahí sobre el tema también, súper interesante. Vayan y le echan un ojo a ese evento también. Bien, presentación del libro. Hoy tenemos para la presentación del libro varias personas que nos van a acompañar y estamos aquí con 4 personas que están bien, que se hablan chévere. Y para comenzar tenemos a Valerie Gautier Umaña. Ella es directora del programa de Matemáticas Aplicada y Ciencias de la Computación MAC de la Escuela de Ingeniería, Ciencia y Tecnología de la Universidad del Rosario, Matemática de la Universidad de los Andes, PhD en Matemáticas Aplicadas en el área de criptografía postcuántica de la Universidad Técnica de Dinamarca. Actualmente es profesora principal de la Escuela de Ingeniería, Ciencia y Tecnología de la Universidad del Rosario, autora y una de las editoras de este libro. Bienvenida, profesora. Muchas gracias, Diego. Gracias a todos por conectarse y gracias a María Isabel, a Leonardo y a Juanita por aceptar la invitación. Gracias, profesora. Tenemos entonces también el profesor Leonardo Rafael Amaya Martínez. Él es profesor de cátedra del programa de Psicología de la Universidad del Rosario, consultor privado en sostenibilidad y psicoterapeuta, doctor en moral. Los capítulos de este libro, que es El amor en los tiempos del like. Bienvenido, profesor. Bueno, muchas gracias por la invitación también. Muchas gracias, profesor, por aceptar la invitación. Y tenemos dos invitadas externas también a la universidad. Una de ellas es María Isabel Mejía Jaramillo. Ella es ingeniera de sistemas y computación de la Universidad de los Andes, donde también hizo una especialización en gerencia estratégica de informática. Entre 2002 y 2016 fue viceministra de Tecnologías y Sistemas de la Información. Actualmente es ejecutiva senior en Gobierno Digital en la Dirección de Innovación Digital del Estado CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, desde donde impulsa la transformación digital del Estado en los países de Iberoamérica. Bienvenida, María Isabel. Hola, buenas tardes para todos. Muchas gracias por aceptar la invitación también. Y bueno, la moderadora de este evento es Juanita Rodríguez Catá. Ella es abogada con una maestría en gestión y organización de sistemas de información y comunicación y especialista en nuevas tecnologías, innovación y ciudad y en derecho de los negocios internacionales. Entre otros cargos, fue viceministra de Economía Digital, directora de Transformación Digital, gerente de apps.co, en el Ministerio de las TIC y directora de Ciencia, Tecnología e Innovación del Ministerio de Defensa Nacional. Actualmente es vicerrectora de Innovación de la Universidad EAN aquí en Colombia. Buenas tardes. Hola Diego, muchísimas gracias. Un saludo muy especial a todas las personas que se están conectando esta tarde y a estos tremendos panelistas. Un saludo también grande. A Valerie, mil gracias por la invitación además. Muchas gracias, profesora Juanita. Bueno, un saludo especial también al profesor Rafael Méndez, que él estaba planillado para este evento, pero no alcanzó a estar por cuestiones logísticas, pero bueno, un saludo a él también. Los dejo para que conversen en esta horita sobre esta maravillosa novedad que viene a alimentar todo lo que es el fondo de la editorial de la Universidad del Rosario. Bien, yo apago mi micrófono, mi cámara y los dejo hablar. Diego, muchísimas gracias. Pues arrancamos esta tarde hablando de este nuevo libro de la Universidad del Rosario, Voces diversas y disruptivas de la en tiempos de Revolución 4.0. Y yo quisiera arrancar preguntándole a Valerie,
estamos más o menos por cumplir 5 años el próximo enero de empezar a hablar y a conocer este término de la cuarta revolución, cuando el Foro Económico Mundial empieza a hablar de esto. Yo quisiera, Valerie, que nos cuentes un poco qué es esto de la cuarta revolución y por qué escribir un libro sobre este tema con 12 capítulos tan diversos, con temas tan distintos y justamente llamando a la disrupción y al tener en cuenta otras opiniones, otro tipo de visiones y a otras personas. Háblanos un poquito de este tema, por favor. Gracias, Juanita. Pues justamente tenía aquí la definición de Klaus Schwab, que es fundador del Foro Económico Mundial de Cuarta Revolución Industrial. Él dice que es, voy a leer, la función de los mundos físicos, digitales y biológicos que está impactando todas las disciplinas, sectores e industrias, incluso cuestionando el significado del ser humano. Yo todavía no me cuestiono el significado de si soy humana o no soy humana, ¿cierto? Con tanta cosa tecnológica no he llegado hasta allá. Pero sí es un impacto muy grande. Yo creo que al digitalizarnos tanto, al tener aparatos a la mano, ¿cierto? Todos estos sistemas ciberfísicos donde tenemos celulares que nos dicen cuántos pasos dimos, donde estamos montando todo el tiempo nuestros pensamientos, tomando fotos, publicando todo eso, eso ha impactado y por eso se volvió una cuarta revolución industrial, porque cambió los trabajos que estamos teniendo, la forma en la que estamos educando, hasta cómo nos enamoramos, que lo va a hablar ahorita Leonardo, ¿cierto? Entonces eso nos genera una cantidad de posibilidades, pero también de desafíos. Entonces, por ejemplo, el tema que va a hablar María Isabel y entonces cómo hacemos para el rol de la mujer en esta cuarta revolución industrial, ¿cierto? Y nos pone otros desafíos, por ejemplo, legales. Entonces ahora, si yo voy y le descargo la batería de un marcapasos a una persona porque le descargo la pila a través de internet, pues lo maté, ¿cierto? Pero yo solamente descargué una pila. Entonces, eso no es un problema, ¿cierto? Eso cómo puede ser judicializado, el derecho al olvido. Entonces empezamos a tener una cantidad de conflictos con la forma en la que estábamos antes desde el punto de vista económico, jurídico, técnico y llegamos hasta el punto filosófico. Entonces yo creo que la cuarta revolución industrial es como llegan todas estas nuevas tecnologías y impactan al mismo tiempo y nos cambian la forma de actuar. Desde diferentes puntos de vista llega, ¿cierto? Entonces la analítica de datos para tener ciudades inteligentes y cómo hacemos con estos datos, por ejemplo, ahorita con el COVID para ver si salimos o no salimos de la calle. María Isabel está haciendo unas cosas súper interesantes de inteligencia artificial, ¿cierto? Para el manejo de todas estas cosas, para tratar de, por ejemplo, quitar la corrupción en las contrataciones públicas. Entonces se vuelven una cantidad de temas muy interesantes a tratar, desafíos como la ciberseguridad, y lo que buscábamos con este libro era justamente tener como voces diversas que nos hablaran desde su punto de vista. Entonces invitamos a profesores de la universidad de filosofía, de psicología, de economía, de jurisprudencia, de matemáticas aplicadas y ciencias de la computación, de administración de empresas, ¿cierto? Que nos contaran qué es lo que está pasando con FinTech, con el autoengaño, con el de Leonardo que va a hablar ahorita, el amor en los tiempos del like, ¿cierto? Y esto por un lado, pero no quedarnos encerrados en la academia, porque pues el rol de la academia también es interactuar con los demás. Entonces invitamos a personas como María Isabel, que habían estado en puestos públicos, ¿cierto? Y que nos contara también desde su experiencia, y personas, por ejemplo, como Sergio Zúñiga, que nos decía pero yo no puedo escribir un libro como ustedes porque un artículo, yo no soy de esto. Y él empezó a hablar unas cosas súper interesantes de la innovación, ¿cierto? Con unas palabras que uno dice, pero eso cómo existe. Entonces, es muy interesante, personas que decían, yo no soy escritor, y le decían, no importa, hazlo como un blog, como, ¿cierto? Como algo que tú escribes para contar en un periódico. Y el hacker de Telefónica, por ejemplo, entonces tenemos como experiencias distintas desde diferentes puntos de vista, y la idea es que, por ejemplo, yo les hago un barrido de qué es criptografía desde el Kama Sutra, ¿cierto? Hasta ya llegado a los computadores cuánticos, y todo como aparece en la parte histórica, y no tienen que ser expertos en esta área, al contrario, lo que buscamos es como tener una visión de las diferentes como temáticas y desde diferentes puntos de vista, y pues súper agradecida con todos los que aceptaron la invitación. Hablamos de qué va a pasar con los trabajos, desde el punto de vista de los autores. Entonces tampoco es una verdad absoluta, es un inicio para dialogar, para que se abran estos espacios.
Valerie, mil gracias. Justamente en esta conversación se habla, y desde el mismo título del libro, de la diversidad. Yo quisiera en esa línea preguntarle un poquito a María Isabel sobre su capítulo, el capítulo que trabajó con Ángela Nocua, en el que habla un poco de la visión de la necesidad de meter mujeres en esto. Entonces yo tengo la siguiente pregunta. Primero hablemos de esa necesidad, cuando necesitamos, se supone, tanto talento para meternos a la cuarta revolución, cómo meter a las mujeres ahí, pero al mismo tiempo hablamos de diversidad, pero al mismo tiempo nos dicen que los algoritmos no nos muestran al final en las redes sociales, sino lo que ya estamos viendo todo el tiempo y la misma manera como pensamos y nos sesgan cada vez más. Entonces yo arrancaría con esas dos preguntas. Por un lado el capítulo y como por otro lado, ¿cómo logramos realmente ser diversos en tiempos de cuarta revolución? María Isabel, tienes el micrófono. Eso. Ya. Juanita, muchas gracias. Bueno, primero le quiero agradecer a Valerie por haberme invitado a escribir este capítulo. Yo estaba asustadísima también. Yo le decía, no, yo no soy académica, yo no sé escribir, yo soy ingeniera. Pero me lancé y conseguí una compañera maravillosa que es Ángela Nocua. Ángela Nocua es psicóloga, ha trabajado conmigo, es una compañera de la vida y con ella escribimos este capítulo del libro. El capítulo se llama ¿Por qué los cromosomas XX deben nutrir el ADN que sustenta la cuarta revolución industrial? Y lo que pensamos pues al escribir ese capítulo es que estamos en un mundo que cada vez es más digital. Y un mundo que cada vez es más digital, o sea que muchas de nuestras interacciones son digitales, y ahora con la pandemia pues más todavía. ¿Cómo un mundo digital va a ser construido solo por hombres? O en su mayoría por hombres. ¿Y por qué está sucediendo esto? Porque resulta que las mujeres no están queriendo en estas épocas estudiar las carreras que tienen que ver con ingeniería, pues ingeniería de sistemas o computación o ciencias de la computación o como se llama en diferentes países del mundo, pues porque básicamente desde chiquitas les están diciendo, no, mijita, eso no es para usted. O sea que hay como un estereotipo que sucede para muchas otras carreras, de que estas son las carreras de los hombres y estas son las carreras de las mujeres. Entonces, hay una creencia por parte de los papás, por parte de inclusive de los profesores en las escuelas y colegios del país, como que estas carreras son de hombres y estas carreras son de mujeres. Entonces, y generalmente, digamos que el estereotipo es que las carreras de mujeres son aquellas que impliquen cuidado de la gente, y los hombres, digamos, son encargados de las cosas más duras. Y esto, ¿de dónde viene? Pues desde que existimos como especie, como que ha habido una división de roles, y la mujer era la que se quedaba en la casa, el hombre salía como a lo público. O sea, la mujer es como hacia adentro, el hombre hacia afuera, la mujer es la que tiene que cuidar de los hijos, cuidar de la casa, y el hombre entonces el que sale a cazar y a conseguir el sustento. Y desafortunadamente pues esos estereotipos todavía hoy perduran, y por eso es que un papá le puede decir a una hija, pero mijita, ¿cómo se le ocurre estudiar eso? Eso no es para las niñas, ¿no? Sucede muchísimo. ¿Y cuál es el problema? Que sí, las mujeres somos usuarias de la tecnología, y uno encuentra mujeres de todas las edades que usan la tecnología, pero el llamado que estamos haciendo y en el que estamos trabajando Valerie, Juanita, yo y muchas otras mujeres es que no es solo usar la tecnología, sino producir la tecnología. Y para producir la tecnología, y no solo contenido, sino producir tecnología, generar tecnología, hacer soluciones de inteligencia artificial, hacer sistemas operativos, hacer software antivirus, o sea, eso
pues requiere estudiar este tipo de carreras y las mujeres no están queriendo estudiar estas carreras. No sé, Juanita debe tener mejor por allá las cifras más frescas, pero es una cosa como triste, solo como entre el 10 y el 20%, una cosa así, son las mujeres que están queriendo estudiar estas carreras. ¿Y cuál es el problema? Que si estamos construyendo un mundo digital, ese mundo digital no puede ser construido solo por hombres. Y digamos que el tema de la diversidad va mucho más allá, y ya paso, digamos, como a la segunda parte de la pregunta que me hacía Juanita. En este mundo no podemos dejar excluidas ni a poblaciones. Y entonces, si esos, digamos que entonces este mundo digital no solo debe ser construido por hombres y mujeres, sino por personas, ojalá de todas las razas, ojalá de todos los países del mundo, ojalá de muchos grupos de edad, ojalá de muchos niveles de ingresos, etcétera. O sea, me encanta el título del libro porque pues es el llamado a la diversidad. O sea, si queremos un mundo diverso, tiene que ser construido por seres diversos. Y no solo por hombres de Estados Unidos, por ejemplo, o no solo por hombres de la China. O sea, no, o sea, ese no puede ser el mundo que se está construyendo. Entonces, pues ese es el llamado. Entonces, una solución de inteligencia artificial, la inteligencia artificial pues se basa en datos, y si esos datos solo están representando, por decir algo, ciertas poblaciones, que son solo las poblaciones que están conectadas o solo las poblaciones que usan ciertas cosas, ciertas aplicaciones, entonces pues no estamos representando a todo el mundo y podemos aumentar más las brechas que tenemos, que ya sabemos que tenemos brechas de conectividad, pero tenemos la brecha de los datos que nos va a profundizar mucho más las brechas que tenemos en la sociedad. Entonces ese es el gran riesgo. Las tecnologías de la cuarta revolución industrial son una gran oportunidad para solucionar los problemas que tenemos, solucionar los problemas estructurales, no solo estos que han surgido con la pandemia, sino los problemas estructurales que, por ejemplo, tiene América Latina. Entonces hay una gran oportunidad ahí, pero también hay riesgos, y ese riesgo es y uno de los riesgos que hay que evitar es el de la exclusión, que al usar estas tecnologías de la cuarta revolución industrial estemos excluyendo grandes grupos poblacionales por su raza, por su género, por su edad, por la falta de acceso, etc. María Isabel, de alguna manera podríamos caer en la posibilidad de estandarizar al ser humano y no tener en cuenta sus diferencias, sus distintas visiones, que por otra parte en el mundo del mercadeo al contrario nos dicen tiene que segmentar bien a su cliente, entenderlo, hacerle productos para ellos y todas esas cosas, pero si de alguna manera terminamos estandarizando, no estamos realmente siendo diversos y entendiendo las distintas poblaciones que pudiera haber. Valeria, una pregunta chiquita, ¿cuántas mujeres hay en MAC? Nosotros en la Universidad de AN tenemos 35% de mujeres en ingenierías. Pero no pasamos de ahí, en ingenierías. Sí, digamos, en la universidad son más mujeres que hombres, y eso pasa normalmente en la educación superior, se gradúan muchas más mujeres que hombres. Pero en ingenierías estamos en el 35%. En MAC, ¿cómo estamos? Nosotros llegamos a 38 con un esfuerzo. El semestre pasado llegamos a miti, 50-50 de ingresos. Wow. Qué maravilla. Pues cuando empezamos eran 13 hombres, una mujer. Yo les digo niños por mi edad, pero entonces se me va por ahí. Imagínate, hemos hecho un gran esfuerzo, la beca Mujeres MAC Movistar, cada vez que vamos a los colegios lo decimos explícitamente, hay que despertar conciencias, hay que crear nuevas masculinidades. Te felicito por estar aquí, y al comienzo es que soy la novia y vengo a acompañarlo, y yo, no importa, mira que estas carreras no... La terminas antojando. Y entonces ellas mismas iban y contaban, y cuando hacemos estos eventos, por ejemplo, con Mintic de las niñas TIC, que más o menos en abril, entonces ellos son, no, que solamente las mujeres hagan los talleres. Yo, bueno, pero entonces los hombres son los de utilería, van y les llevan los robotcitos, al final, ¿qué hubo? ¿Cómo les fue? Nos ayudan a mover en redes sociales.
Entonces, digamos que es doble trabajo, es motivar a que más mujeres estudien esto y que los hombres que estén ahí no hagan esos comentarios ni hagan un ambiente que, pues, que nos tocó a nosotros, que es hartísimo. Bueno, pues muy bien por esa manera de visibilizar. Felicitaciones. Y evidentemente hay una cosa que yo cuento siempre, y es que si uno solamente tiene en cuenta una parte de la población, por ejemplo, los aviones de combate que llegaban aquí a Colombia, pues nuestras pilotos no les alcanzaban, pues las piernas les quedaban volando, no llegaban a realmente poder pues espichar todos los pedales y las cosas que tenían que hacer eventualmente. Es decir, hay que diseñar también para todos, es también un tema de mercado eventualmente. Y acá yo me voy, entonces estamos empezando a hablar justamente de cómo ser inclusivos, del papel de la tecnología, cómo puede al contrario crear brechas mayores. Nos estamos empezando a meter, Leonardo, con los temas más humanos. Hablemos un poquito de tu capítulo, el amor en los tiempos del like. Además, este botoncito tan complicado que además está generando tantos problemas. Hablemos un poquito justamente de las interacciones humanas, cómo cambia nuestras relaciones mediadas por la tecnología, el amor, también porque a veces podemos ser más violentos en redes, el poder de las audiencias. Háblanos un poquito de eso, por favor. Bueno, yo creo que todo esto tiene que ver con los seres humanos. Ahora que estaban conversando, me acordé que el descubrimiento de los púlsares en la Universidad de Cambridge lo hace la intuición de una mujer, porque los hombres que estaban trabajando allí en el centro Mueller, ellos estaban pensando, de hecho estaba pensando eso el que se ganó el Nobel, que la señal sincrónica de los púlsares provenía de una forma de vida extraterrestre. Y la doctora Bell fue la que dijo que, no, hombre, no, eso no es así. Esto es una producción sincrónica de una realidad astral, de un planeta, de una estrella, y fue precisamente esa visión integradora y quizá menos fantasiosa. Es decir, siempre hay un enriquecimiento y siempre la tecnología tiene un contacto humano esencial. No exclusivamente, nosotros siempre hemos estado utilizando vías de comunicación. Y la tecnología y los desarrollos siempre tienen un impacto, de hecho son productos nuestros, tienen un impacto humano. La liberación del control que tenía que vivir la mujer victoriana para poder salir a la calle sola ocurre por los centros comerciales. El surgir de los primeros centros comerciales en Londres favorece que existe un lugar que se considere muy, entre comillas, seguro y permite que la mujer lo haga. Entonces, todo desarrollo tecnológico es un desarrollo humano y afortunadamente es una llamada de atención a las miradas diversas, que es absolutamente esencial. Entonces, yo me enfoqué ahí particularmente en un argumento que era efectivamente el argumento de las relaciones humanas. Y eso lo escribí antes de la pandemia, como todo el libro se escribió antes de la pandemia. Y efectivamente uno ve, como dicen los clásicos, nihil novum sub sole, no hay nada nuevo bajo el sol, en el sentido que siempre no es, bueno, primero las pandemias han ocurrido desde Tucídides en las guerras del Peloponeso. Él habló y le dedicó solo 2 párrafos a la peste de Atenas, así que tampoco fue tan relevante, aunque contó que duró 2 años. Es decir, la peste de Atenas va a durar lo mismo que va a durar la crisis del COVID. Es decir, desde Tucídides hasta ahora se parecen. Y el impacto fue igual, el impacto en la comunicación, el uso de la tecnología. Ahora tenemos otros usos tecnológicos, pero cuando uno piensa el desarrollo que implicó la comunicación por telegrafía para unir sociedades, entonces primero, uno no puede considerar de entrada que la tecnología sea mala, porque además eso son categorías morales. Simplemente es la capacidad adaptativa del ser humano que va utilizando herramientas externas, ¿sí? Que son básicamente habilidades extracognitivas prostéticas que nos permiten utilizar de modo nuevo esa mente que salió de África y que se fue desarrollando y que, bueno, y que aquí estamos. Entonces, obviamente, así como la tecnología es profundamente humana, las relaciones es una característica de nuestro cerebro asociativo. Entonces, esto nos ha permitido tanto radicalizar las posibilidades de comunicación como radicalizar las diferencias. Y radicalizar las diferencias es las mismas
tácticas inadecuadas que llevan a generar relaciones de pareja inadecuadas, inconvenientes, tóxicas en nuestra vida cotidiana, ha permitido que las redes lo expresen de una manera amplificada. En estos días, un antiguo director de Google, me parece que se llama Schmidt, decía que las redes sociales se convirtieron en un amplificador de idiotas y de gente tonta. Lo dijo así de fuerte en inglés. Y bueno, yo diría, bueno, pero ustedes diseñaron el algoritmo. El algoritmo no es que los idiotas se fueron todos a las redes. Algo contribuyó al algoritmo para que lo utilizáramos como herramienta. Entonces, obviamente el capítulo lo escribí de una manera mucho más directa, pero siendo la presentación me pareció interesante ponerle un poquito más de contexto, ¿sí? No es algo malo. Manifiesta nuestras potencialidades y nuestras carencias, y una de ellas es efectivamente el modo como establecemos nuestros vínculos. Son disfuncionales a veces cuando los hacemos en directo en un centro comercial, son disfuncionales a veces cuando aprovechamos la inmediatez, que es el peligro, y la capacidad de cambiar lo que consideramos íntimo, que eso sí ha cambiado mucho. Aquello que considera, pues también a todo el mundo le hemos abierto la puerta de nuestra casa. No sé, todos mis alumnos conocen mi sala, y eso antes no ocurría. Entonces, digamos, lo íntimo, lo privado se ha modificado, pero eso mismo ocurría en otros escenarios. Entonces, un poco, sí me pareció súper interesante. Ese capítulo surgió incluso conversando socialmente con Valerie en un viaje que era un viaje como medieval, en que íbamos varios profesores en un bus recorriendo pueblos calientes de la costa y hablando acerca de cómo la tecnología nos ha cambiado, nos ha acercado, pero también nos ha marcado problemas. Leonardo, y hablemos un poquito de qué es cuál es el chip que se nos mueve en alguna parte en la cabeza que permite que yo no salga con un aviso en mi casa y a ponerlo en el balcón de mi casa, decir me voy de vacaciones y la clave de entrada o la llave quedó debajo del tapete y vuelvo en 15 días y voy a ir con la lista de sitios donde voy a estar. Yo no hago eso en el mundo físico. ¿Por qué lo hago en el mundo virtual? ¿Por qué me tomo además fotos en el aeropuerto, bajándome del sitio, mostrando además todo? Una vez un cuento muy bueno, yo vuelvo a los temas militares de alguna manera, en el que le dijeron a los soldados, déjense de tomar fotos y selfies al interior de las unidades, porque ahí están mostrando finalmente justamente información clasificada, porque están mostrando cómo es una base por dentro y eso es información, digamos, para un eventual enemigo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es eso que nos pasa en la cabeza que permite que justamente la intimidad haya cambiado en el mundo digital? Es una herramienta y como toda herramienta la podemos usar mal y amplifica lo que ya hacíamos mal. Piensa que durante la Segunda Guerra Mundial se le pidió a los soldados que no escribieran en las cartas detalles específicos del lugar en que estaban. Es decir, esto ha pasado toda la vida. Es decir, el tema de tener cuidado en lo que escribimos. Ahora, ¿qué es lo que ha cambiado? La inmediatez, que eso es muy difícil, porque también psicológicamente los tiempos de interacción también lo ha ampliado. Piensa en esto, si yo hace solo 30 años hubiese querido publicar la taza en que me estoy tomando el café, eso para que llegara al público al que puede llegar a partir de aquí, tendría que haber invertido una cantidad de dinero espectacular. Tenía que tomar la fotografía profesional, mandarla a imprimir, etcétera. En cambio, eso ahora me cuesta muy poquito. Lo que hace la tecnología es disminuir los costos y ampliar el impacto. Entonces es muchísimo más grande, pero amplifica las situaciones psicológicas que ya estaban allí. Por ejemplo, nuestra necesidad de reconocimiento. ¿Qué es lo que pasa? Siempre hemos tenido una cierta necesidad de reconocimiento y eso puede alcanzar dimensiones tóxicas. Antes lo hacíamos, antes teníamos esas batallas familiares o empresariales porque me reconocían, porque no me reconocían, pero el grupo de personas con las cuales yo interactuaba era pequeño y el reconocimiento requería más tiempo. En cambio, ahora tú publicas una fotografía, te vale prácticamente cero y obtienes la interacción casi inmediatamente. Además, crea un nuevo lenguaje, el lenguaje de no dar like, de sí dar like, del que me coloca la manito, del que me coloca un like, del que me coloca el corazón, del que me coloca tal cosa. Entonces, siempre estamos cambiando de lenguajes, desde que estábamos en la cuenca del Tigris y el Éufrates hasta ahora, pero ahora es mucho más inmediato, mucho más rápido y amplifica situaciones que ya estaban antes.
que es lo que hemos notado también durante la pandemia. La gente que tenía problemas de interacción social no resueltos antes de la pandemia lo ha amplificado. La percepción de soledad y el impacto emocional y conductual de la soledad, buscar cosas locas, solo que cambia el modo de buscarlo. Tú antes podías salir en pelota a hacer un show en la calle, ahora lo puedes hacer a través de tu propia cámara en tu casa, pero sigue siendo la raíz de la disfuncionalidad, sigue estando allí. Esto lo que ha permitido es, como toda herramienta se puede usar bien o usar mal. Una pistola no es mala, depende cómo la uses. Ahí está, una pistola puede ser decorativa. De hecho, hay unas obras de arte que están basadas en armas. Pero el uso que le des le ocurre como a toda herramienta. Facilita cosas, amplifica el impacto, disminuye el costo. Y eso permite que se amplifique tanto lo bueno como lo malo. Cosas buenas que ha amplificado notablemente el uso de las redes. La cantidad de gente que está colocando al aire gratuitamente conferencias. Ayer estaba viéndome una conferencia espectacular sobre los sumerios y gratuita por una profesora que yo, para la primera vez que la escuché hablar de esto en Europa, ¿cuánto me costó esa conferencia? Si luego saca el dinero. En cambio, ayer subió toda la sesión hablando de unos hallazgos arqueológicos en Sumeria y estaba gratuito. Entonces, ese es el reto de cualquier herramienta. ¿Qué es lo que amplificas y qué es lo que permites? Leonardo, mil gracias. Quiero darle de una vez el mensaje a todos los que nos están acompañando mientras le ponen like ahí en Facebook, que nos pueden mandar todas las preguntas que tengan también para nuestros conferencistas. Aprovechen este super panel para hacer las preguntas que tengan y también sobre el libro. María Isabel, Leonardo mencionaba hace un momento justamente que la tecnología es cada vez más barata, cada vez la tenemos más al alcance y está dentro de nuestras posibilidades. Desarrollar una empresa de tecnología hoy en día es mucho más fácil que hace 30 años. ¿Cómo hacemos en este lado del mundo para ser protagonistas del desarrollo de la tecnología y no simplemente espectadores? Sí, me parece que tenemos que ser protagonistas y nosotros tenemos una gran como ventaja, y es que tenemos problemas. ¿De dónde sale esto? Yo hace muchos años yo estaba hablando con un emprendedor que se había metido en los temas de Big Data, muy al principio de Big Data, y se había asociado por allá con un empresario no sé, de los Emiratos Árabes, bueno, en fin. Y entonces querían poner como una sucursal de la empresa en algún país del mundo, y él pues era colombiano, y logró convencer al inversionista, digamos, pongamos una sucursal de la empresa en Colombia. ¿Pero por qué en Colombia? Y él acabó convenciéndolo porque teníamos problemas, y como Big Data sirve para resolver problemas. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque es que los datos, ¿para qué le sirven a uno? Para entender una problemática. Entonces uno a través de los datos sabe hace cuánto se está dando esa problemática, en qué poblaciones se está dando esa problemática, está creciendo, está disminuyendo. También uno puede hacer ciertas proyecciones o predicciones con analítica de qué podría pasar. Inclusive inteligencia artificial le podría a uno recomendar que algunas estrategias, digamos, para solucionar esa problemática. O sea que la gran oportunidad que tenemos es la gran cantidad de problemas que tenemos. Entonces, lo que hay que juntar son los problemas con las oportunidades que trae esa tecnología. Y los problemas pueden ser desde problemas tan grandes como la pobreza o como la inequidad, hasta problemas no tan grandes. El otro día hablaba con un alcalde de un municipio, y yo le decía, a ver, alcalde, dígame cuál es un problema en su municipio, y me decía, los perros callejeros. Y yo, bueno, veamos a ver cómo la tecnología puede ayudar a solucionar el problema de los perros callejeros. Y entonces, bueno, ahí empezaban a
aparecer muchos problemas. Entonces lo que tenemos es como que unir esfuerzos entre los emprendedores, la academia, el sector público, pero también como acercarnos a las poblaciones que tienen esos problemas y entre todos diseñar soluciones aprovechando estas tecnologías. Entonces, esa es la gran oportunidad que yo veo, que es tener esos problemas, pero obviamente también tenemos talento. Tenemos ya, a mí me parece que el ecosistema emprendedor en Colombia está creciendo, se está fortaleciendo, todavía nos falta tener más inversión, por ejemplo, tener más mujeres emprendedoras, ¿sí? Pero sobre todo, pues la invitación es a que entre todos construyamos esas soluciones para esos problemas que tenemos. Y pues para construirlos, el llamado es construyámoslo entre todos, hombres y mujeres, gente diversa. Vuelvo a insistir como en eso. Sí. Ahí pueden llegar además más posibles soluciones y visiones que uno no había tenido en cuenta para resolver el problema. Exactamente. Y yo diría, además ahorita se nos vienen, pues tenemos todos los ODS que son grandes retos que también deberíamos estar mirando hacia allá, ya que además nos echamos para atrás con esta pandemia en el cumplimiento de muchos de ellos. Entonces, que lo sigamos viendo y el tema de inclusión, el tema de pobreza, ahí están los retos para este ecosistema emprendedor, como menciona María Isabel. Valerie, y ese ecosistema emprendedor, y como bien dice María Isabel, necesita talento. ¿Qué estás haciendo desde MAC para generar ese talento que se le mida a la cuarta revolución, que realmente pueda ser ese protagonista de la cuarta revolución? No, pues gracias por la pregunta. Sí, yo creo que ese fue uno de los grandes puntos cuando, digamos que la idea empezó como, pues, vamos a crear una nueva facultad de ciencias naturales y el programa de matemáticas quisiéramos que no fuera igual que siempre. Entonces, digamos, bueno, matemáticas aplicadas, luego llega la idea de que tuviera computación. Ahí en ese momento llegué yo a la dirección y ahí dijimos, no nos metamos en unas matemáticas aplicadas y computacionales de los años 70, ¿cierto? Que volvamos otra vez a la optimización de los 80, sino miremos lo que está pasando en este momento. Yo en ese momento no sabía que se llamaba Cuarta Revolución Industrial, creo que todavía no estaba tan de moda el nombre. Y sí empezamos y dijimos, listo, analítica de datos, inteligencia artificial y ciberseguridad. Y fueron como los tres del inicio, le pusimos otra que es computación científica, pero al final ya la quitamos de las obligatorias, que sea más transversal porque es menos profesionalizante. Analítica de datos, pues ya todos hemos visto, sobre todo la pandemia mostró que tenemos una falta de personas formadas en esto en el país, ¿cierto? Necesitamos poder sacar nuestra propia analítica de datos, no es algo que lo puedan hacer en Japón y nos digan, mire, el COVID va a pasar así en Bogotá. Pues no, nos toca a nosotros con nuestra propia cultura, ¿cierto? La parte de inteligencia artificial. Y hay una rama que yo la veo menos popular, como que nadie habla de eso. Con Juanito tenemos este tema en común y es la ciberseguridad. Cuando Juan F., que es el líder de la Escuela de Ingeniería, Ciencia y Tecnología, él siempre dice, no, es que según el New York Times, ¿cierto? El científico de datos, eso es la profesión más sexy que hay cuando hablamos en los colegios. Y yo digo, pero pues puede ser muy sexy, pero ¿qué hacemos nosotros poniendo un montón de datos, analizando los datos si no los protegemos? Entonces nadie va a seguir poniendo datos ni comprando cosas en línea si no sabemos cómo nos estamos exponiendo, ¿cierto? Y qué tan seguros somos. Entonces empezamos con estas tres líneas. Muchos papás nos dicen, pero eso es de posgrado. No, eso es una línea de profundización que desde el pregrado tenemos que empezar a formar y ha sido algo muy bonito. Fuimos los primeros en la región, incluso después ya el TEC de Monterrey sacó el programa de Matemáticas Aplicadas y Ciencias de la Computación. Entonces estamos muy contentos y no nos queremos quedar solamente en esta parte técnica, porque cuando el estudiante deja de ser estudiante y se gradúa, pues tienen que hablar con el psicólogo, con el antropólogo, el proyecto, ¿cierto? Con el economista, con el abogado, y no se conoce, ¿cierto? Y no sabe cómo hablar. Entonces, además de estas habilidades técnicas fuertes, ¿cierto? En matemáticas y en computación, estamos haciendo un esfuerzo grande entre la parte de mal llamadas, digo yo, habilidades blandas, que trabajen en proyectos en equipo, en equipos grandes, que sepan transferir ese conocimiento.
y queremos hacer una comunidad, no solamente quedarnos en MAC y ahora en la Escuela de Ingeniería, Ciencia y Tecnología, sino poder hacer, por ejemplo, esta suma de fuerzas que hicimos con Juanita, ¿cierto? De Bogotá Inteligente, para empezar a hacer esa transferencia y hacer algo por el país. Este libro que estamos haciendo, que es una invitación a que todos aprendamos de este tema, que no tienes que ser matemático para saber qué es criptografía, que no tienes que ser filósofo para leer el libro, el capítulo de Carlos, que es espectacular. Entonces, empezar a mirar y conocernos más y hablar este mismo idioma, creo que es otra de estos grandes. Y creo que el tercero es creación de comunidad. De hecho, así nos conocimos como con María Isabel, estábamos haciendo un curso de criptografía, era. Y María Isabel, de una, sí, metámonos, esto está en el COMPES, hagamos. Entonces, ¿cómo hacemos? Nos presentó con los del ejército, con los de inteligencia, empezamos a hablar y entonces conectémonos. Yo me acuerdo que fue Juan Daniel Oviedo que me dijo, y en el ministerio saben que tú estás haciendo ese curso, y yo, no, ¿cómo no? Yo, porque deben estar ocupados, yo que me voy al ministerio, mires, voy a hacer un curso de criptografía. O sea, a mí me da oso. Y él me decía, no, eso hay que contarlo, hay que decirlo. Y yo creo que, pues, obviamente tenía toda la razón. Así nos fuimos conociendo, golpeando puertas y haciendo una comunidad. Tenemos ahora el curso en diciembre en Big Data, que ya es la 4ª edición, donde justamente viene gente a contar desde su punto de vista como abogado, como antropólogo, ¿cierto? Como matemático, como estadístico, qué está haciendo, por ejemplo, en analítica de datos y cómo su empresa le sirve para hacer marketing, pero también le sirve para buscar corrupción, pero también para ver problemas de robos financieros. Una cosa en Chile que están haciendo rarísimo, están viendo con el tono de voz que la gente contesta, ponen robots a llamar y según el tono de voz que tienen, puedes saber si tienen COVID o no con 95% de ¿cómo se llama? De apuntándole al 95%. Entonces es bien impresionante y la idea es contar eso. Nosotros como academia tenemos ese rol de no solamente investigar y sacar nuevas cosas, que es algo innato en los que nos formamos así, pero también en divulgación y creo que desde el Rosario le estamos apuntando grande a esto. Vienen, no puedo hablar mucho porque no he pasado por el MEN, pero maestrías y cosas de este estilo, además multidisciplinarias, que ojalá les guste y seamos cada vez más. Pues Valerie, felicitaciones por eso que están haciendo. Y justamente de eso se trata la 4ª revolución y lo que tú dices de meter otras carreras, personas que normalmente vienen de las ciencias sociales también a empezar a meterse en esta conversación. Pues yo particularmente soy abogada y lo que he tratado siempre de hacer es estar en la mitad de la gente muy técnica y de los que no entienden nada de los temas técnicos y de alguna manera mediar en esa conversación, que creo que es fundamental. Además, los equipos necesitan sacar proyectos adelante y en eso pues se necesita gente que sepa de proyectos, de temas jurídicos y estas personas tienen que entender también lo que implica la tecnología. Leonardo, ahí la tecnología y entonces estamos empezando a hablar de cambios filosóficos fundamentales que nos trae esta 4ª revolución. Y hay voces que dicen que realmente de alguna manera estas tecnologías, la inteligencia artificial, van a acabar con el libre albedrío y otros que dicen que en la visión más pesimista, que de alguna manera estas tecnologías y ya el hecho de que la inteligencia artificial ya está habilitada técnicamente, pues no va a ser nada distinto a volver al ser humano solo un eslabón en la cadena y que hacia lo siguiente que viene, que son las máquinas. ¿Tú cómo ves eso? Ojalá fuera tan fácil. Basta con revisar la historia para darse cuenta que las cosas no son tan fáciles. Primero, sí que hay un sesgo un poco curioso de suponer que las herramientas que nosotros mismos hemos creado, obviamente todas las herramientas tienen riesgo. Yo estuve en una sesión hace poquito con el grupo de, me parece, la revista colombiana de Ingeniería de Sistemas, hablando sobre la responsabilidad ética por otra área que a mí me gusta trabajar, para el diseño de límites en programas. Me pareció apasionante, pero esa es una discusión profundamente humana, porque entre otras cosas el tema del sentido es una discusión filosófica. Y eso es algo de lo que, como suele pasar en todos los dilemas no tienen solución. Uno de los dilemas tiene que tomar decisiones, pero ningún dilema real tiene solución porque pone en conflicto dos principios. Entonces ahí parece que seguiremos nosotros básicamente porque no tiene una solución.
pero también sí he notado eso un poquito, un sesgo un poco curioso que además desconecta bastante de la historia, que es suponer que las herramientas son potencialmente malas. Ha ocurrido toda la vida, con los primeros carros, con los primeros barcos, etcétera. Eso es una cosa muy nuestra. Pero de hecho hay una cantidad, y esa interrelación, lo que comentaba Valeria ahora, la interrelación entre lo humano y lo tecnológico, es que estamos llenos de posibilidades y llenos de sesgos. A mí me llamó la atención durante esta situación, nosotros pues mi trabajo en sostenibilidad, que también tiene que ver algo con la universidad organizó hace un par de años el encuentro de aeropuertos sostenibles, que es una actividad que vamos cambiando de lugar. Lo organizó el Rosario, el año pasado lo hicimos con la EAM, vamos cambiando de universidad y es el gremio aeronáutico. Y mi trabajo allí efectivamente es diálogo de las personas que rodean el aeropuerto con un equipo de ingenieros que son de ingenieros aeronáuticos súper técnicos. Y ayer precisamente estuve trabajando con nuestro ingeniero aeronáutico principal, el líder, con Johan, estuvimos grabando la forma de explicar PBNAR, que es un sistema de aproximación aeronáutica, que él lo explicara con avioncitos de juguete y con piedritas. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer muy accesible ese conocimiento a la gente que rodea el aeropuerto, que tiene muy diversos niveles de escolaridad. Y una persona que me decía, bueno, pero es que esa gente debe tener brechas tecnológicas. Le decía, no, esa gente ha acompañado, esa gente, los líderes de las juntas de acción comunal, que son casi todos abuelos, son los que han ayudado a sus hijos a conectarse a los colegios a través de sus teléfonos, utilizando sus datos para que los nietos siguieran estudiando, también porque son cuidadores. Entonces, es imposible quitar tecnología de relaciones humanas. Eso no lo podemos hacer. Así hemos sido siempre, desde que hicimos la piedra de Hammurabi, que lo primero que hicimos para tallar una piedra fue establecer un código ético. Fue lo primero que hicimos tallando una piedra. No fue lo primero fue la comunicación uniforme y las leyes en Sumeria, pero digamos que sirve el ejemplo. También para eso hicimos unas redes, pero entonces, claro, la tecnología ha estado siempre allí. Ahora eso tiene miles de posibilidades. La piedra de Hammurabi tenía muchos riesgos. Los escritos cuneiformes y lo que hicieron los sumerios fue muy peligroso. Y bueno, y esto tiene todas las posibilidades del mundo. Por ejemplo, una de las cosas que aprovechamos ahora, hablando de este tema, de las oportunidades que brinda esto, es que como nos dimos cuenta que había problemas de salud mental en las comunidades que rodean el aeropuerto por el encerramiento, ¿qué fue lo que hicimos? Les preguntamos a ellos, ¿qué quieren que hagamos? Y lo que hemos estado haciendo es una cosa que se llama Café Saludable, que es un video de 5 minutos que les mandamos todos los lunes, hablándoles de temas de salud mental, utilizando las ventajas que da los nuevos sistemas, más que la televisión, más que la radio comunitaria incluso, y utilizando, ¿por qué? Porque todos los abuelos aprendieron a usar el teléfono porque ayudaron a hacer las tareas a sus nietos alrededor del aeropuerto. ¿Cómo nos íbamos a comunicar con ellos? Usando también este sistema. Entonces, es vigilar nuestros sesgos. Suponer que porque es un abuelo que vive en Engativá no se va a poder conectar. No, todo lo contrario, nos van a dar sopa y seco. Nosotros nos demoramos más y fueron ellos los que nos dijeron, oye, ¿por qué no nos mandan esto que hacían antes personalmente? No nos lo mandan en video. Entonces, lo que no podemos permitir es que parte de las brechas del fenómeno centro-periferia, que es un fenómeno sociológico, económico y corrupto colombiano, se manifieste también en el modo como gestionamos a las personas y las oportunidades que tenemos para aprovechar las redes. No podemos dejar que estas personas se queden atrás con la brecha por temas puramente económicos. Hablando de brechas, me fui de la pregunta. Leonardo, no, está muy bien. Leonardo, hablando de esas brechas que tú mencionas, yo con eso me voy a ir a hacerle una pregunta a María Isabel. María Isabel, vemos de alguna manera Europa muy organizado, obviamente son Unión Europea, las mismas reglas de habeas data en general, digamos, de conversación con las grandes empresas de tecnología. Estados Unidos es un mercado inmenso también. Latinoamérica patinamos un poco. Hay muchas de estas empresas que ni siquiera tienen representación legal en el país. ¿Cómo hacemos de pronto desde organismos multilaterales o cómo hacemos para tener una sola visión latinoamericana que nos permita ser protagonistas del desarrollo tecnológico de pronto también como Latinoamérica, tener una misma línea de pensamiento? ¿Lo vemos posible? ¿Nos podemos meter un poquito más en bloque a la cuarta revolución?
Pues sería ideal porque realmente uno sí ve que, por ejemplo, la Unión Europea se unen para, por ejemplo, para todo el tema de protección de datos personales, se unen y hacen una sola cosa. Ahora hay una alianza para todo el tema de inteligencia artificial, por ejemplo, para aumentar las capacidades de investigación, desarrollo e innovación, se unen entre ellos. Hay una alianza entre Japón, a Alemania y Francia. Y nosotros aquí, cada uno por su lado. Por ejemplo, podríamos hacer una alianza, por ejemplo, todos los países de la Alianza del Pacífico, para promover el uso de la inteligencia artificial como una de esas tecnologías de la cuarta revolución industrial que podría ayudarnos mucho. Desde CAF, pues que es la multilateral en la que trabajo, precisamente estamos impulsando la transformación digital de los estados de América Latina. Y una de las iniciativas que estamos liderando es el uso estratégico de datos e inteligencia artificial en el sector público. Digamos como un granito de arena que ponemos nosotros para promover el uso de esas tecnologías emergentes en los países de América Latina. Y yo sé que el BID está trabajando en eso, el Banco Mundial también, otras organizaciones como el IDRC, Oxford Insights también están trabajando en eso, pero digamos que en América Latina debemos trabajar muchísimo para no quedarnos atrás, como casi siempre nos quedamos atrás. O sea, yo pienso que si somos como muy lentos en la adopción de las tecnologías y como nosotros no las generamos, sino que somos simplemente usamos esas tecnologías que hacen otros países, pues fuera de que no las hacemos, somos lentos en adoptarlas. Entonces, realmente tenemos que hacer muchos eventos como estos para que la gente como que se despierte y aproveche, porque es que no nos podemos quedar dormidos, nos tenemos que montar en esa ola ya. Totalmente de acuerdo. En esa línea, Valerie, ¿no te parece que las universidades han mostrado en esta pandemia que son relevantes justamente cuando han hecho un esfuerzo grande por meterse en el I+D+I, investigación, desarrollo, innovación, las universidades que están haciendo ventiladores, las universidades que están haciendo, están investigando para tener una vacuna, las que salen con los estudios económicos? ¿Cómo hacemos para meternos y realmente liderar los temas de investigación, por ejemplo, en ciberseguridad? Uy. Sí, Ahí sí, le lanzo ese reto. yo creo que muchas veces uno se queda como universidad en una parte como cómoda de... Cuando yo me volví al país, yo dije, yo sé que la investigación va a parar, pero yo me quería volver por razones personales. Y no obligatoriamente tenía que parar. De pronto eso pasaba antes, ya estamos en un punto en el que lo hacemos, y creo que todavía tenemos como un imaginario de... Nosotros aquí somos Berkeley, entonces vamos a hacer la investigación en matemáticas, en topología, bla, pero y lo aplicado, y qué vamos a hacer con la parte real. Y entonces sí, uno puede trabajar en criptografía postcuántica, pero si tenemos una cosa de llevar a las poblaciones para empoderar niñas en las TICs, pues hagámoslo, saquémosle tiempo a eso también. Yo creo que nos faltaba como ese propósito también de realidad. Y los que estaban haciendo eso, por otro lado, decían, pues esa investigación no se puede hacer acá. Pero fíjate que llega el COVID y todo el mundo empieza a decir, no, yo necesito mis ventiladores. Y la gente dice, yo necesito mi investigación. Y esta investigación de plasma es en hombres blancos en Estados Unidos. Y uno dice, ¿y qué vamos a hacer con los nuestros? Entonces empiezan a hacer la investigación, ¿cierto? De todo lo que se hubiera podido hacer. Y se podía, de hecho se está haciendo. Las pruebas que estamos haciendo, las universidades empezaron a decir, no, montémonos, lo hagámoslo. Yo creo que llegó algo muy bonito, y es que primero fueron todas las donaciones que, por ejemplo, para el Rosario, lo de las pruebas, fue impresionante, como la empatía de todo el mundo. Yo no sé si fue empatía o fue necesidad común, que las empresas dieran, no, hay que salir de acá, entonces tomen, hagan algo, ¿cierto? Creo que una confianza en la academia. A nosotros siempre nos dicen que no, que las academias se van a acabar, que es que esto sigue igual. Desde una vez nos tocó en un panel, ¿no?, que organizaba Juanita desde Mintic, que una señora dijo, no, a mí ya no me gustan las universidades, yo puedo aprender todo en Platzi. Y no, pues puedes aprender muchas cosas, pero justamente esas unidos en la diversidad, el aprender esto porque funciona, de constitución y democracia, de economía colombiana, pues como el montar los sílabos, ¿cierto? Como el organigrama de un programa,
Eso no lo hace uno solo en Platzi, uno se puede seguir formando después, continuamente, pero no es lo mismo. Esa formación grande en estas bases científicas. Y yo creo que al contrario, cuando la gente decía después de esto nadie va a volver a clases presenciales, los otros estudiantes, ¿y cuándo es que volvemos y cómo es que vamos a hacer? Porque nos falta al contrario en las reuniones ahora, que son muy cercanas, la gente deja el celular. Yo dejo el celular arriba y me bajo a hablar con mis sobrinitas, ¿cierto? En cambio antes cada cual estaba chateando y pendiente de eso. Creo que eso de pronto nos da un despertar. En ciberseguridad, pues tenemos un vacío grande a nivel mundial y un vacío grandísimo a nivel Colombia. Creo que ahorita vienen más carreras nuevas, me parece que a veces se esfuerzan más por el nombre de la carrera, que no quiero dar ejemplos para no herir susceptibilidades, que en darle un enfoque a la carrera, ¿cierto? Pero creo que ya lo estamos poniendo por lo menos en el tema, ese trabajo que hicieron ustedes para los compens, ¿cierto? Para hablar, pero cuando uno hablaba y te decían, no, es que los radares no tienen ciberseguridad, no estaban cifrados, ¿cierto? En el 2016, uno dice, pero, ay, ¿cómo así? ¿Y a quién le compramos el voto electrónico? Y luego compramos un voto electrónico porque era el más barato, la máquina de voto electrónico porque era más barato, y uno, ¿cómo? Y entonces ahí empieza uno a hablar con la gente y dice, pero no, yo creo que nos hace falta generar esa cultura, y yo creo que una de las cosas de la pandemia es que nos mostró lo vulnerables que somos y la importancia de poder recurrir a la información en la nube. Yo ahorita casi no tengo nada en mi computador, todo lo tengo, se lo vendí a una empresa básicamente, y le pago a la empresa para que me ponga una nube y lo tengo todo ahí. Entonces es bien impresionante cómo si me borren eso, pues quedo sin nada. Entonces yo creo que es el ataque que pasó en WannaCry, que vemos que en un día se atacaron más de 99 países, uno dice, terrible, porque, o sea, cómo la gente no se dio cuenta, y es mucho más fácil atacarte a ti que atacar un banco, porque el banco sí tiene personas que están persiguiendo su ciberseguridad, y el banco no obligatoriamente va a ceder a entregar bitcoins porque le devuelvan la información, ellos tienen backups, uno no obligatoriamente. Entonces yo creo que esto nos ha hecho como más conscientes, pero nos falta mucho camino, y yo creo que es muy de alfabetizar, de cuando vamos a los colegios. Yo hablo mucho de despertar conciencias, y en ambos temas que trabajo mucho, que es ciberseguridad y equidad de género, porque en ambos yo creo que nos falta despertar conciencias. En un panel de equidad de género me decía una niña, digo yo, pero es 4 años menor que yo, decía, pero eso es mentira, creo que es Instagramer, famosísima, tenía el pelo azul, y me decía, no hay desigualdad para nada, a mí nunca me han tratado distinto. Pues que no te hayan, muy de buenas tú. Yo también pensé que a mí no me habían tratado distinto hasta que empecé a ir a paneles y primero siempre me encontraba con María Isabel. María Isabel empezaba a decir, oye, cuento este cuento que es buenísimo. Yo decía, siempre somos las mismas, no puede ser. Y luego empezaban, eso que cuando me tocaron la pierna me dijeron, porfa, cállate que yo voy a hablar, y yo, a mí eso no me ha pasado, y a los 2 días me pasó, y yo, a mí sí me pasa. Entonces yo creo que nos hacía, yo creo que a mí me faltaba eso. Y yo creo que en ciberseguridad falta lo mismo, falta que vas a esperar hasta que te hackeen. Entonces yo recibo correos cada rato, gente, mira, me llegó esto tan raro, me pasó esto, que tienen un video mío. En ese viaje que hicimos con Leonardo, hacíamos como un show de 3 personas, ¿no? Entonces yo presentaba la 4ª revolución industrial, luego venía Leonardo, decía la parte del impacto psicológico, y luego Carlos Patarroyo, nuestro decano de Ciencias Humanas, se hablaba del autoengaño, de cómo podíamos autoengañarnos utilizando redes sociales. O sea, como ya no solamente engañamos a la gente, sino a nosotros mismos. Y cuando terminamos esa ronda, yo cada vez yo al comienzo dije, no, yo no me autoengaño. Y al final del 5.º día yo era, Dios mío, estoy completamente autoengañada. Y Carlos, al contrario, me escribió, me dejó traumatizado, llegué a ponerle cinta a todas mis cosas. Cada vez que nos veíamos me decía, sigo cada vez más traumatizado. Y al final llegué y me dice, menos mal me traumatizó porque a un amigo lo estaban extorsionando porque supuestamente tenían un video de él bailando reggaetón mientras que se vestía. Entonces, y es probable porque uno lleva su celular a todas partes, al baño, a todas partes. Entonces yo creo que es de concientizar, y una vez estamos conscientes, ya es de un trabajo de las universidades de generar estos espacios que ya se está haciendo. Bueno, yo creo que tenemos que empezar a cerrar este panel tan interesante. Hemos hablado de cómo la 4ª revolución en la tecnología viene a impactar las empresas, el amor, la manera en cómo nos relacionamos con los demás, que amplifica eventualmente
la violencia, del uso de los datos, de cómo estos datos tienen que venir a resolver problemas, de cómo tenemos esa posibilidad de en este lado del mundo ser protagonistas de esas soluciones, de proponer desde una mirada diversa justamente esas soluciones, de cómo las universidades tienen una responsabilidad enorme porque justamente en estos tiempos de COVID han demostrado que si hacen investigación aplicada y resuelven justamente esos problemas, son tremendamente relevantes. Entonces yo creo que eso es lo que nos muestra este libro desde miradas diversas, desde distintas visiones, cómo la cuarta revolución se nos metió en todas partes, en la intimidad, en nuestra casa, en nuestro teléfono que lo tenemos todo el día con nosotros y eso trae grandes cambios. Yo los quiero invitar a todos a comprar este libro, a leerlo, a comentarlo, a mandar sus comentarios también a los autores, a los editores y a resaltar esta labor que ha venido haciendo este programa de matemáticas aplicadas y ciencias de la computación, que siempre voy a ser fanática y lo digo con todo el respeto, además desde otra universidad en este momento, pero hemos tenido la gran ventaja de colaborar muchísimo y quiero que lo sigamos haciendo. Entonces quiero felicitarlos por este ejercicio y al final quiero que cada uno de unas palabras de despedida, de cómo creen que este libro realmente tiene sentido hoy en día cuando estamos hablando de la cuarta revolución. Leonardo, empecemos por ti, por favor, una despedida. Lo primero es que me encantó que efectivamente nos metiésemos en este argumento, porque fue poner a dialogar efectivamente a miradas distintas. Surgió en esa posibilidad, surgió en esa conversación que contaba Valerie también un poco el ir un filósofo, una persona que yo tengo una mezcla formativa curiosa y Valerie recorriendo la costa en un bus con unos estudiantes. Eso fue espectacular. Y ahí surge esa realidad que los seres humanos siempre hemos trabajado de forma compartida. Así que la visión que tuvo Valerie que tuvo Rafael en su momento de mezclar y de poner a hablar diferentes perspectivas en torno a un evento histórico, porque la verdad es que la revolución es un evento histórico, fue de verdad novedoso. Me encantó participar en el libro y creo que vale la pena precisamente por esos diversos enfoques a un fenómeno temporal, histórico, y que sin duda es un tipping point, un punto de quiebra para nuestras sociedades, para todas, inclusive la nuestra, que tenemos que ver, como decía María Isabel, cómo unirnos o quedaremos como siempre en la cola, y eso no está bien, evidentemente, no nos sirve. María Isabel. Bueno, cuando hablamos de cuarta revolución industrial aparecen por un lado los utópicos que creen que estas tecnologías van a solucionar todos los problemas de la humanidad, los apocalípticos que creen que esto va a ser como el fin del ser humano. Yo los invito a una mirada más pragmática, que es como con la que yo me identifico, y es a aprovechar las oportunidades reconociendo que hay unos riesgos y siendo responsable con el uso de estas tecnologías. Entonces los invito a leer el libro como un abrebocas para participar de la cuarta revolución industrial. Muchas gracias, María Isabel y Valerie. Cierra con broche de oro el lanzamiento de este libro, por favor. No, quiero cerrar dándole las gracias de verdad a ustedes tres, qué maravilla, además se pasó el tiempo rapidísimo, mil y mil gracias, gracias por la generosidad, por sus palabras, por sus ideas y agradecerle a todos los autores, cuando los invitamos todos dijeron que sí y fue bien impresionante, algunos decían me da susto, pero sí, hágale. Y de verdad, pues yo es mi primera vez que edito, entonces toca descansón, hay que mire, esto no está en el formato, hay que ir y venir, nos demoramos más. Pero todos fueron súper pacientes, generosos, lo pusieron en un lenguaje que todos entendiéramos, entonces de verdad, mil gracias por darnos todo ese conocimiento y los invitamos a todos a que lo lean y lo disfruten sobre todo. Valerie, muchas gracias. Diego, el micrófono es tuyo. Muchas gracias. Juanita, muchísimas gracias a todos los profesores, muchas gracias por esta presentación del libro, claramente es un libro que viene a llenar varios espacios y a mostrar esas voces diversas que tanto nos tienen que decir.
Muy bien, las personas que estuvieron conectadas con nosotros, muchas gracias por acompañarnos. Sé que tendrán de pronto muchos comentarios. Este video queda colgado en Facebook para posteriores consultas. Cualquier cosa, siéntanse en la libertad de dejar comentarios en el video. Los profesores siempre están revisando esos videos después, entonces ahí cualquier cosa pueden dejarla tiempo después. Si quieren acceder al libro electrónico, pueden encontrarlo en ebook.urrosario.edu.co. Ahí pueden comprar el acceso al libro electrónico, o si prefieren de pronto el impreso, este es uno de esos libros que alcanzaron a salir impresos antes de entrar en pandemia. Entonces tenemos libros impresos también en editorial.urrosario.edu.co. Ahí pueden comprar el libro también a través de nuestro distribuidor nacional e internacional, Siglo del Hombre Editores, también lo pueden encontrar ahí. Bueno, muchísimas gracias. Primera jornada virtual del libro universitario. Estamos con muchos eventos. Muchísimas gracias por acompañarnos y pues que tengan un buen resto de día. Que estén muy bien. Chao, gracias, Juanita, gracias. Chao, Valerie. Chao.